Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. Nicaragua sufrió 30 años de guerra. El año 2018 fue fatídico para este país, donde se reabrieron heridas que incluso se hicieron más profundas. La Iglesia ha sido profeta y pastor durante esta crisis. Profeta para elevar la voz ante la injusticia y pastor para acompañar a su pueblo. Prioridad es crear procesos de reconciliación, convertirse en apóstoles del perdón. Sin embargo, las crisis sociales y políticas no son retos solo en Nicaragua, sino también en otros países de Latinoamérica. Vamos a hablar de todo ello con Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, que está con nosotros en el estudio. Monseñor Rolando, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, María, por esta invitación. Estoy recordándome que en el año 2011, en septiembre, si la memoria no me falla, me invitaste por primera vez a tu programa. Exactamente, hace ya muchos años, Monseñor, y es una suerte y un honor tenerle de nuevo aquí. Estaba pensando yo justo cuando me estaba preparando la entrevista, ¿quién nos hubiera dicho en aquella época que usted iba a pasar luego estos años de tanto dolor últimamente, verdad? Pienso que es un llamado de Dios a vivir el dolor como un camino de resurrección. El sufrimiento nos hace madurar como persona, como cristianos y como iglesia. Y en Nicaragua, seguramente como pueblo. Exactamente. Yo le he escuchado ya alguna vez que usted dice siempre que en las crisis también hay grandes oportunidades. Así que quería que nos explicara un poquito cuál es la oportunidad que usted también ve para crecer del pueblo de Nicaragua con estas crisis que está pasando en los últimos años. Estoy convencido que estamos viviendo un momento crucial para poder sentar las bases y los fundamentos de un futuro y un porvenir que sea realmente prometedor para las nuevas generaciones. Nosotros actualmente tenemos la responsabilidad de heredar a esas nuevas generaciones un país en paz, en justicia, en democracia institucionalizada, en estabilidad, en progreso y por supuesto con una opción preferencial por los pobres, como los obispos latinoamericanos lo decían allá en Puebla en los 70. La historia de Nicaragua durante estos más de 190 años ha sido muy fragmentada, círculos de mucha división, de grandes batallas, de guerras fratricidas, de guerras entre hermanos, de confrontaciones. Y creo que estamos viviendo un momento oportuno para poder crear un país nuevo, un país donde realmente podamos compartir, como he dicho en más de una ocasión, todos en la misma mesa, cada uno en su sitio y en su lugar, comiendo el pan con dignidad. Hemos hablado en la introducción también, y usted lo ha dicho a sí mismo, han sido conflictos fratricidas y esto crea, yo creo siempre, que crea unas heridas muy profundas. De hecho, a veces se hacen también cicatrices ahí dentro. ¿Cuál le parece a usted que es como la medicina para cerrar una cicatriz? Porque yo creo que esto no es tan fácil como cuando ha habido guerras invasivas de fuera, que siempre está como un poquito más distante, que ese dolor que llega tanto, tan profundamente a la familia, tan interiormente a veces. El proceso del perdón es lento y laborioso. Es claramente un don de Dios y yo creo que los nicaragüenses contamos con ese don, pero igual tiene que ser una conquista de nosotros. En primer lugar, con profunda humildad, reconociendo cada uno sus propios errores y comenzando por uno mismo. En este proceso de perdón y de sanación de heridas, no debemos de esperar que sean los otros los que pidan perdón por las fallas y los errores cometidos. Se tiene que empezar por casa. Cada uno, cada sector social, político, económico, religioso, tenemos que dar el paso, el primer paso de pedir perdón por los errores cometidos y por supuesto perdonar a aquellos que nos han dañado. Yo pienso que cuando el hombre, el ser humano,
busca en su interior esta capacidad, este potencial de alzarse, levantarse de las cenizas, lo logra. Y la oportunidad que yo veo para Nicaragua y el optimismo o las esperanzas con ojos abiertos que yo veo en Nicaragua está precisamente en el potencial que tenemos los nicaragüenses para levantarnos y poder construir, no solo aspirar, construir un futuro mejor. Estábamos hablando que estas crisis sociales y políticas no se dan solo en Nicaragua. Tenemos el ejemplo de Venezuela, por ejemplo, Nicaragua es un país frágil, pero Venezuela todavía está sufriendo unas crisis enormes también políticos, sociales. Tenemos el caso, por ejemplo, del narcotráfico en México, que es también arrasador. Son grandes retos para la Iglesia en muy diferentes contextos. ¿Piensa usted que la Iglesia está de nuevo en la encrucijada en Latinoamérica o ha estado siempre, dijéramos, en una encrucijada en todos estos países latinoamericanos, en los diferentes casos sociales, políticos, a veces económicos? En primer lugar, quisiera decir que pienso que en América Latina en general, guardando las excepciones que siempre existen, se perdió el norte propiamente de la ideología. Me refiero a un sistema de ideas con mística. Y se entró en una etapa histórica donde reinó la corrupción, el asalto y la ambición de poder, también lamentablemente el narcotráfico, y todo esto se fue confabulando para que en el continente latinoamericano esté viviéndose este tipo de situaciones de confrontación en muchos países de nuestra América Latina. Y en ese sentido la Iglesia siempre ha estado en una encrucijada, solamente que creo que en este momento estamos viviendo un kairos, un momento particular y especial de gracia, porque insisto que en las crisis nosotros podemos encontrar oportunidades para resucitar, de tal manera que pienso que en la Iglesia en América Latina tiene diversos retos. Y uno de ellos es crear o incentivar la conciencia de la corresponsabilidad en todos los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad, tenemos que responder de nuestras acciones, de nuestro pasado y de nuestro futuro. Es lo que algunos llaman crear ciudadanía, que la persona se sienta con la potestad de poder transformar su historia, de dejar que sean solo algunos pocos los que decidan por las grandes mayorías, y que seamos las grandes mayorías, que seamos el pueblo todo, sin exclusividades ni exclusiones, los que realmente decidamos los destinos de nuestras naciones. Y Monseñor, ¿por qué piensa, y aquí voy a ser un poquito la abogada del diablo, cuando me está hablando usted pienso, con toda razón está hablando usted, pero a mí me parece desde fuera a veces que justo eso se está dejando a ciertos partidos políticos de un carácter más, dijéramos, comunista, ¿no? O sea, lo que está diciendo el pueblo tiene que levantarse, el pueblo tiene que actuar. ¿Por qué la Iglesia a veces, o quizá dijéramos, los valores que más defendemos los cristianos, dejamos ese campo un poco siempre vacío para otros? No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Exactamente, en primer lugar porque nos hemos dejado robar los conceptos y el lenguaje. Nos hemos dejado robar eso. ¿Por qué cuando hablamos ahora de que tienen que ser las grandes mayorías, nosotros, el pueblo, los que tenemos que tomar las decisiones del futuro de nuestras naciones y no dejarle solo a esos pequeños grupos de poder esas decisiones que además son grupos que se han atrevido hasta decidir por nosotros? Se piensa en algunos sectores que se está hablando izquierdosamente. Sí. ¿Por qué? Porque si ese es además un lenguaje que si lo buscamos lo encontraremos en la raíz del Evangelio, porque la redención no ha sido solo para un sector, la redención no ha sido solo para un grupo, la redención ha sido para toda la humanidad, e incluso vayámonos al Génesis, la creación fue dada a todos, para ser administrada por todos, no por un pequeño grupo, no por élites. De hecho, pienso y lo he dicho en diversas ocasiones, que ya pasó el tiempo de liderazgos que
tuvieron su tiempo. Y debemos también de pensar en nuevos liderazgos que surjan de la juventud con ideales, que vuelva a tomarse el norte de la auténtica ideología que, repito e insisto, cuando hablo de ella me refiero a un sistema de ideas con mística que se ha perdido en América Latina. ¿Y no piensa que en todo esto que estamos hablando justo la doctrina social de la Iglesia es la llave que abriría, ¿no? El volver a darle, como usted decía, al ciudadano, digamos al laico, porque a veces es la Iglesia, estábamos diciendo la Iglesia, siempre se piensa un poco en la jerarquía, que tiene que tomar posición, que tiene que defender al pueblo, pero muchas veces también pienso, la mayoría de los ciudadanos de estos países que estamos hablando son católicos, pero ¿dónde está la responsabilidad de este laico que sale a la calle a defender la justicia, la paz? Me refiero que no cree que nos hemos olvidado un poquito de esa doctrina social de la Iglesia para darle las herramientas al pueblo para que sepa decidir en momentos un poco complicados, porque a veces estamos hablando de situaciones sociales muy complicadas. Claro que creo que la doctrina social de la Iglesia es una herramienta vertebral. Me atrevería a decir que es un eje transversal de esta transformación social que queremos todos en América Latina. En la doctrina social de la Iglesia, sabemos, en primer lugar, se encuentra el valor supremo de la dignidad de la persona, tal y como afirmamos los obispos de Nicaragua en el mensaje pascual del 2019. Ahí hablamos efectivamente que la Nicaragua que nosotros esperamos es una en la que la persona sea el centro de todo el accionar social del país. A eso me refiero cuando hablo mística. Un espíritu donde la dignidad de la persona sea el centro de todo ello. Y en este papel que tiene la Iglesia, que decíamos a veces de pastor, pero también a veces de profeta, y que yo preguntaba que si está en la encrucijada en muchos países, ¿puede ser también que esa encrucijada sea siempre porque el Evangelio nunca ha sido muy cómodo para los poderosos ni para muchas personas? ¿No es un papel de la Iglesia estar siempre en la encrucijada? La Iglesia siempre va a estar en la encrucijada. Y va a estar siempre en la encrucijada porque, como afirmabas tú, es profeta. Y el profeta, en primer lugar, anuncia la esperanza de la buena noticia. Nosotros no somos portadores de la desesperanza. Por eso en Nicaragua hemos insistido y vamos a seguir insistiendo en una esperanza de ojos abiertos. Es decir, que no es el que espera que otros hagan, sino el que espera que vengan tiempos mejores, construyéndolo él, sabiendo y conociendo la situación concreta que se está viviendo, no cerrando los ojos a ella. Pero también el profeta es el que denuncia la injusticia. Y obviamente cuando se denuncia la injusticia no se cae bien, pero esa es la misión. De lo contrario estaríamos desnaturalizándonos como iglesia, dejaríamos de ser la iglesia de Jesucristo. Claro, y también llama a la conversión, que también hay gente que no le gusta mucho, pero convertirse significa siempre cambiar. Sí, como Juan el Bautista, que siendo precursor preparó los caminos del Señor, anunciando y llamando a la conversión. Y claro que los primeros que tenemos que convertirnos somos nosotros, pero anunciarla a los hermanos. El camino de conversión, que recordemos, es en griego metanoia, y la metanoia es muy importante en cuanto que es cambio de mentalidad. Nosotros pensamos en la conversión como el cambio del corazón, y está bien porque es un lenguaje ilustrativo, analógico, pero siendo fieles al origen de la palabra, es un cambio de mentalidad. Estamos hablando de cambiar los contenidos de nuestros esquemas mentales. Estamos hablando de cambiar las significaciones de nuestros conceptos. Estamos hablando precisamente de que haya una auténtica transformación de las ideas, de ese sistema de ideas con mística, es decir, con ese espíritu cuya centralidad es la persona. Esa es una conversión integral. No solo se trata de convertirse del pecado personal, porque entonces caeríamos en una espiritualidad intimista, prácticamente privatista, si se puede decir de esa manera.
Y la conversión es integral porque es una liberación. Es también convertirme al hermano, al prójimo, al otro, a la sociedad. Es convertirme a mi país. Tener el sentido de patria. Para mí los valores cívicos, por ejemplo, se sintetizan en el amor a la patria. La patria no como un concepto, no como algo etéreo. La patria como el lugar, no solo que me vio nacer, sino que me va a ver morir. Y entonces que yo tengo que edificar, que construir. Con mis derechos y mis deberes. Con los derechos y deberes. Exactamente. Y eso, María, efectivamente, diría que sintetiza lo que estamos hablando. Eso es ciudadanía. Eso es un sistema de ideas con mística. Eso es centralidad de la persona. Eso es que el pueblo tenga el derecho de darse a él mismo su personería jurídica a través, por supuesto, de los organismos, de los canales, de los medios, de las instancias que conforman las estructuras sociales. Es necesario. Claro, cuando uno analiza ciertas ideas políticas que nos transmiten o ciertos sistemas políticos, ¿cree usted que un poco el filtro para saber esto defiende los valores también de la cristianos como persona o no, sería justo esto, ver este sistema político defiende a la persona como persona o es una especie de integración del individuo en la masa, que muchas veces nos pasa que hay sistemas políticos que son simplemente uno pasa a ser parte de una maquinaria? Es que la izquierda radical y la extrema derecha... Se parece mucho, sí, todo. Es lo mismo. Terminan tratando al individuo, que es persona, como un engranaje dentro de la maquinaria. Exacto. Terminan tratándolo como una masa. Y así además no se logra el verdadero progreso, que es el desarrollo humano sostenible del que estamos hablando nosotros. Ahí lo que se logra nuevamente es el enriquecimiento de algunos pocos. Claro. Y no la verdadera justicia social, que es la que proclama la Iglesia en la doctrina social de la Iglesia. Uh-huh. Usted creo que estuvo muy activamente presente quizá en las primeras partes de ese diálogo que hubo en la crisis de Nicaragua. El primer tiempo hubo una fase de diálogo en la que la Iglesia estaba muy presente también. Yo le quería preguntar, diálogo es muy importante, pero a veces es muy difícil también. ¿Cómo fue esa fase que usted vivió, que algunas personas pensaron que no fue muy importante, pero yo creo que fue muy importante? En primer lugar, déjame decirte que siempre la Iglesia va a abogar por el diálogo como la vía civilizada, pacífica y justa para encontrar soluciones a los conflictos y para poder establecer esas bases y esos fundamentos de los que hablé anteriormente para lograr, en el caso nuestro y en el de todos los países de América Latina, sumergidos en estos conflictos sociopolíticos y económicos, un mejor futuro y un país nuevo, una visión de país, una auténtica visión de nación. Y en ese sentido, por supuesto que en ese primer diálogo del mayo 2018, en el que la Conferencia Episcopal de Nicaragua fue testigo y mediadora, obtuvimos muy buenos resultados y muchos buenos resultados. Yo diría, el primero es que en muchas décadas los nicaragüenses nos volvimos a sentar. Un diálogo con sus defectos y limitaciones, obviamente, porque nada en esta vida es perfecto. Pero nos volvimos a sentar y volvimos a platicar. Ya si queremos entrar en temas y detalles más concretos, ahí, por ejemplo, se logró como una ambientación a ese diálogo nacional la invitación que realizó el Gobierno de la República a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el tema de la justicia en ese momento, que era uno de los puntos de agenda, se lo confiamos a la CID, como efectivamente ellos lo llevaron adelante. La CID, a lo mejor tiene que explicar un poquito qué es la CID. Sí, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo dije, que es un órgano de la Organización de Estados Americanos, encargada, para decirlo de forma sencilla y breve, de revisar, supervisar y analizar la situación de los derechos humanos
en el continente americano. Ujú. Y luego, en ese mismo diálogo, en largas jornadas, a veces conflictivas, porque sí lo fueron, también se logró que el gobierno de la República invitara al MECENI, el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, que fue el que dio la continuidad al trabajo que esta Comisión Interamericana llegó a realizar, como ellos dicen, in loco, in situ, decimos más a nivel eclesial. Y también se invitó al GA, al grupo independiente de expertos internacionales, a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hubieron muchos logros ahí en esa primera fase de este diálogo en Nicaragua. Claro, luego se suspendió porque ya se llegó a un punto de inflexibilidad que todos conocemos y que por supuesto lamentamos. Justo también quería hablar con usted de estos términos. Hemos hablado de reconciliación, ahora estamos hablando de diálogo. Y como usted dijo, llegó un momento en que ya ese diálogo parece que no da fruto. Hace poco leí un artículo muy interesante que hablaba en realidad de Europa, pero decía que estamos confundiendo debate y diálogo. La gente piensa que habla de diálogo, que el diálogo tiene una meta profunda y grande, que es llegar a un acuerdo, y lo que hace la gente es debatir. Cada uno va contando sus propios argumentos e intenta convencer al otro, que eso no es diálogo. Y creo que a veces, en ciertos países también de Latinoamérica, se dice mucho que no es un diálogo, es un monólogo. Cada uno va hablando lo suyo y el otro al lado, entonces parece que hay un diálogo, pero en el fondo no lo hay. De hecho, en varios países la palabra diálogo no tiene muy buena prensa, dijéramos. Para usted, ¿qué es lo más importante en estos momentos para que no pase eso? Para que ciertas palabras que son muy importantes para un pueblo, para el desarrollo del pueblo, no se nos sea quitada o que no sufran esta mala prensa. Yo creo que para iniciar un buen diálogo, un auténtico diálogo, hay que trazarse una meta, una finalidad, un objetivo fundamental hacia el cual queremos llegar todos. Si este objetivo no se traza, entonces efectivamente el diálogo se puede convertir o en un debate o en un pacto de intereses o una alianza de conveniencias de grupos específicos, y entonces volvemos a los grupos de poder, a los que yo llamo grupos fácticos, y pues también en algunos casos son grupos formales que tienen su status quo. Entonces es vital que nos establezcamos un propósito final al que todos vamos a coadyuvar en este diálogo, cada uno con sus planteamientos, cada uno con incluso sus posturas primeramente, posturas que luego tienen que llegar a las necesidades, donde todos estamos involucrados, porque todos vamos a tener la misma necesidad, precisamente porque se estableció un objetivo común. En ese sentido, todos tenemos que ir aprendiendo a dialogar. Se nos está acabando el tiempo, así que, monseñor, la última pregunta también sería para mí, ¿cómo estas crisis, cómo limita la labor pastoral de la Iglesia? A veces también pienso que la evangelización en muchos países de Latinoamérica no ha sido más profunda porque los grandes problemas y crisis que hay sociales hace frenar un poco la labor pastoral, que no lleva un flujo, dijéramos, normal, sino que siempre está en estado de necesidad. Yo haría una distinción entre la agenda pastoral propiamente dicha, que lleva una diócesis, una provincia eclesiástica, de la Iglesia que es pueblo. Es más, ciertamente la Iglesia está del lado del pueblo, de los más pobres, de los excluidos, de los que siempre han estado sin voz, de los que no tienen ni se sienten representados por nadie. Pero es que la Iglesia es pueblo. Cuando la Iglesia se sabe pueblo, entonces no solo está al lado de, sino que es parte de. En ese sentido, algunas crisis
como las que ha vivido Nicaragua, efectivamente trastornan la agenda pastoral que se tenía programada. Pero ahí pienso también es donde tenemos que darle al Espíritu su margen y la libertad. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Su margen y la libertad que Él reclama. Porque nosotros como iglesia tenemos que responder a las necesidades históricas del momento. Y no podemos quedarnos alienados al margen del camino, dejando que la historia experimente y sufra una serie de situaciones y circunstancias y nosotros predicando un evangelio que no está encarnado, porque entonces además no va a ser el evangelio de Jesucristo. En ese sentido, fíjate que yo sí creo que nosotros evangelizamos también cuando, dejándonos averiar un poquito la agenda pastoral, nos involucramos en el corazón de la historia sufrida y sufriente del pueblo, accidentada, la historia accidentada del pueblo. Y nos involucramos también en estos procesos de cambio. Esa es una manera de evangelizar, porque entonces estamos anunciando un evangelio encarnado. Estamos proclamando al Verbo que se hizo carne, una palabra que no se quedó únicamente en concepto, en expresión, sino que se hizo carne, se hizo historia. Por eso es que, y me gustaría dejar clarísimo esto, que cuando yo he hablado de todos estos conceptos, no los pienso en un abstracto. Realmente creo, estoy firmemente, totalmente convencido que si los latinoamericanos, en el caso nuestro, que si los nicaragüenses seguimos apostando por nosotros mismos, por nuestra patria, como ya he explicado en qué sentido patria, por nuestro país, por nuestro futuro, por nuestro porvenir, realmente podemos lograrlo. Una Nicaragua así se puede lograr. Una América Latina así se puede lograr. Muchas gracias, Monseñor, por ese mensaje tan claro y también tan lleno de esperanza que nos ha dado hoy. Gracias, María. Y muchas gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean saber más sobre la Iglesia en Nicaragua o saber cómo ayudar a esta Iglesia en camino, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.